gracias, Lau. Pues muy buenos días, tengan todos, ya tardes, perdón, señoras y señores. El mundo de los negocios no se puede entender ya sin la colaboración entre grandes empresas y startups. Las primeras tienen experiencia y conocimiento del mercado, pero necesitan innovar permanentemente para poder seguir compitiendo. Y las segundas nacen con una innovación, pero necesitan escalar en clientes. Por eso la unión de estos dos mundos es algo natural y esa cooperación ya es hoy una realidad. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida al taller Innovación Abierta y Colaboración de las Empresas y Startups, que realizamos el día de hoy con el apoyo de MindBridge y nuestra propia sede. Para ICC México es un gran gusto ser partícipes de la alianza entre ICC y MindBridge, pues estamos convencidos que la resolución de los complejos problemas de hoy requiere de la participación y obtención de ideas, tanto de fuentes externas como internas, para el desarrollo de soluciones innovadoras. Sin embargo, ni en la innovación abierta ni en la colaboración entre empresas y startups es todo sencillo. También hay algunos desafíos involucrados. La innovación abierta puede ser costosa, hay temas relevantes de propiedad intelectual, requiere un cambio de cultura y requiere reglas claras. Por ello no podríamos estar más de acuerdo con nuestro secretario general global, John Denton, cuando afirma que en 2020 empresas de todos los tamaños, especialmente startups y MIPYMES, respondieron ante la pandemia de COVID-19 con innovación y resiliencia, y que por tanto es importante que reconozcamos a este tipo de emprendimientos para que puedan inspirar a otros y lideren la recuperación global. Por segundo año consecutivo, MindBridge, la ICC y sus comités nacionales trabajaremos juntos para identificar y reconocer a las empresas más activas en la innovación abierta a través de los premios Corporate Startup Stars para celebrar las colaboraciones entre empresas y startups en todas las regiones del mundo. Agradecemos a todo el equipo de MindBridge, en especial a Marco Marinucci, CEO y fundador de MindBridge, por el apoyo que nos han brindado para llevar a cabo este taller, en el que nos presentarán las tendencias y mejores prácticas de la innovación abierta, así como los premios Corporate Startup Stars 2021. Muchas gracias también a nuestra sede, Julián Casum, director de Alianzas Globales y Desarrollos de la ICC, Charlie, que también está con nosotros por su presencia y participación, y por supuesto a nuestra presidenta de la Comisión de Economía Digital, Lina Ornelas, quien nos brindará un mensaje. Muchísimas gracias a todos por su presencia y cedo el uso de la voz a Lina Ornelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Un saludo a todos el día de hoy. Es de verdad para mí un honor dar estas palabras antes de la capacitación que van a recibir y la verdad me da mucha emoción poder hacerlo porque quiero mandar un mensaje muy positivo sobre la innovación abierta. Y bien, como saben ustedes, el Internet se ha convertido pues en el pegamento de todas nuestras vidas. Hoy en día ya sería imposible poder llevar a cabo todas nuestras actividades, desde sociales hasta económicas, sin estar conectados. Internet se creó como una red de redes abierta, cuya premisa fundamental de dicha apertura fue que cualquiera pudiera innovar sin permisos o requisitos previos. Basta tener una conexión a Internet, a dispositivos y a software en las capas de arriba que hablen el mismo lenguaje de Internet, o sea, que tengan los protocolos de Internet implementados para poder innovar en estas capas. Es decir, crear nuevos modelos de innovación para nuevos negocios, emprendimientos que no existían, comunicación o cualquier otro tipo de innovación. La innovación, por ende, está embebida en el modelo mismo de cómo nació el Internet. Cada nueva dirección IP utilizada y cada nuevo nombre de dominio creado para anunciarse en Internet es potencialmente un nuevo negocio. Cada nueva ubicación en los mapas, cada nueva tienda en línea, cada emprendimiento puede considerarse como una gran nueva idea que se convierta en un unicornio que no existía y sobre todo en nuestra región que tanto lo necesita. Detrás de estos ejemplos siempre existe un emprendimiento posiblemente surgiendo en un garage en estos momentos, que podría llegar a convertirse en una empresa transnacional, como ha sido el caso de muchas plataformas digitales. Entonces, emprender es sinónimo de innovar.
Y la innovación es el secreto del éxito de los emprendedores. Pero quiero aclarar algo, innovar no es crear algo de nuevo, es decir, totalmente nuevo, sino mejorar lo que ya existe en sus diseños, procesos o alcances. Un gran ejemplo de esto es Kavak, nuestro primer unicornio en México, del que estamos tan orgullosos. O los grandes ejemplos que tenemos en el Cono Sur, como en su momento fueron unicornios, pero que ya han rebasado esa denominación, como Mercado Libre, Despegar.com, entre otros. Y en la industria fintech vienen muchísimos detrás. Entonces, la innovación puede ser vista en distintas formas. Por ejemplo, como un motor de crecimiento, como un transformador de negocios y como un proceso cultural que lleva al cambio. Y se requiere de verdad generar un profundo cambio cultural para renovar y eliminar los prejuicios que tenemos frente al tema. Por ejemplo, quitarnos esta idea de que iterar y fallar es igual o es sinónimo al fracaso. Se requiere incluso una nueva semántica, porque probar muchas veces es para aprender y generar experiencias de lo que funciona y de lo que no, pero que no sea un sinónimo de fracaso. No se puede hablar tampoco de emprendimiento, como sabemos, o de emprendedurismo en ningún lugar del mundo sin mencionar el Silicon Valley y esta receta secreta que tiene. Ustedes saben que el Silicon Valley ha sido la cuna de muchas de las grandes empresas de tecnología en la actualidad y se ha constituido en una de las mecas del emprendedurismo mundial, haciendo de la cultura emprendedora un verdadero estilo de vida. Voy a mencionar el ejemplo de Google porque trabajo ahí, pero realmente tenemos cientos de ejemplos de casos de éxito, pero menciono a Google porque, como saben, nació en un garage en el Silicon Valley. Y este emprendimiento, este corazón de startup, es parte de nuestro ADN. Aún hoy, que somos una empresa transnacional de más de 100,000 empleados, seguimos contando con ese espíritu de startup. Y esto es lo que nos genera un motor de desarrollo también para la economía global. Y bueno, quiero nada más mencionar rápidamente que los emprendedores no necesitan estar en el Silicon Valley, necesitamos conocer esas recetas e incluso adicionarle ingredientes en nuestras regiones. Latinoamérica no debe escapar a esta realidad, porque diversos estudios ubican a los latinoamericanos como una de las poblaciones más emprendedoras del mundo. 426 millones de usuarios en América Latina están conectados. De esos, un 66%, eso equivale al 66% de la población. Pero todavía tenemos una gran brecha de 40% en LATAM que no está aprovechando esas ventajas de conectividad. Por lo tanto, hay mucho, mucho por explorar. Las pymes latinoamericanas que han adoptado el Internet en sus operaciones diarias han reportado un 15% incremento en su productividad y tienen un 50% más de probabilidades de exportar, lo que incrementa sus beneficios, y las que exportan reportan que más del 50% de sus ingresos provienen del extranjero, porque ya no existen barreras ni fronteras. Si bien Google ha pasado de tener 2 fundadores, que fueron los emprendedores de 1998, a ahora tener más de 100,000 empleados, como les digo, tenemos ese espíritu y hemos implementado 8 principios de innovación que nos permiten mantenerla igual que cuando iniciamos en 1998. Estos principios nos permiten generar nuevas políticas, por ejemplo, el incluir la diversidad, que ha sido una parte fundamental del éxito de la compañía. Y estos 8 principios rapidísimos son: tener una misión clara que inspire. Esto lo digo para todas las startups que van a concursar. Queremos muchos ganadores en esta emisión del concurso que tenemos con ICC a nivel global. Hay que tener una misión clara que inspire, centrarse en los usuarios, un enfoque en el talento de las personas que contratamos, tener un pensamiento a la 10ª potencia, es decir, si vamos a hacer algo que no resuelva un problema local, sino que resuelva un problema exponencialmente 10 veces a lo que habíamos pensado originalmente. Utilizar datos y no opiniones, compartir toda la información que sea posible, darle espacio a los empleados para que tengan un porcentaje de su tiempo para generar ideas nuevas, y encontrar esas ideas en cualquier lugar y de cualquier persona. Somos testigos en la humanidad de una imparable espiral de innovación que se basa en los desarrollos tecnológicos y en la innovación basada en datos, o lo que se llama Data-Driven Innovation. Las nuevas tecnologías basan gran parte de su operación y eficiencia en la utilización y análisis de grandes segmentos de datos. Lo anterior posibilita cada vez más la obtención de resultados y cambios, como dije, ya no incrementales, sino exponenciales. Esto nos puede ayudar a resolver los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, como el impacto al medio ambiente, pobreza, educación, hambre, entre muchos otros. Así que, bueno, nosotros queremos
decirles que esta combinación que ya decía Jessica de una empresa que ha crecido con nuevos emprendimientos ha sido totalmente exitosa y les voy a dar algunos ejemplos. En el caso de Google, nosotros pudimos tener buenas propuestas viables económicamente que después explotaron exponencialmente, como lo fue YouTube, Waze, que nació en Israel, Google Maps, Android y diversos productos que ahora tienen más de 1 billón de usuarios porque son ecosistemas abiertos, que no tienen muchas fricciones de entrada para su utilización. Entonces, en esta larga lista de cosas que menciono sobre la innovación abierta, creo que lo que más nos importa es poner un ejemplo rapidísimo de, por ejemplo, qué está ocurriendo en Israel, que se le llama The Startup Nation. Es un país con menos de 10 millones de habitantes que está habituado a generar startups, pensando en el mercado global. Como el mercado israelí no es tan grande, ellos generan emprendimientos pensando que van a llegar a cualquier parte del mundo. Es por eso importante tener en cuenta que cualquier emprendimiento en Latinoamérica debe pensarse a nivel al menos regional en LATAM, porque compartimos una cultura y un idioma de más de 600 millones de hispanoparlantes, pero también tenemos que pensar en todas las personas que están conectadas al Internet, de esos que hablan español, por lo menos más de 280 millones de usuarios en Internet y se incorporan cada vez más. Así que para ir cerrando, lo que quiero transmitir también es que hay que sembrar el ADN del emprendedurismo en Latinoamérica, la capacidad que tenemos los latinoamericanos para adaptarnos y superar dificultades a través de soluciones creativas es importante, pero también se requieren otros ingredientes, por ejemplo, talento especializado, financiamiento, un marco regulatorio moderno y uniforme a lo largo de la región. El principal desafío, creo, para los gobiernos es trabajar para eliminar esos obstáculos, facilitar la actividad emprendedora y generar condiciones estructurales que impulsen el desarrollo del ecosistema de startups e innovación. Nosotros desde la Comisión de Economía Digital en ICC promovemos todos estos postulados. Así que para que nazcan más unicornios como lo que ocurre en Israel, de modo que tenemos que eliminar esas barreras de entrada. ¿Y qué deberíamos de hacer para que florezca? Yo creo que para ir cerrando, impulsemos estos ecosistemas con, por lo menos, tener claro que hay que reducir esas barreras para la creación de nuevos negocios, facilitar, como dije, financiamiento, promover y fomentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones para ampliar, o más bien cerrar la brecha y ampliar a todos los usuarios nuevos al Internet, generar, atraer y retener ese talento, promover políticas de flujo transfronterizo de datos, generar marcos normativos que alienten la innovación y puertos seguros para los intermediarios. Así que no me queda más que resaltar que el momento que atraviesa la humanidad después de la irrupción del virus COVID-19, el cual ha puesto a prueba a los países, porque todos estábamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco digitalmente hablando, esto ha hecho que lo que iba a ocurrir en 10 años en términos de adopción digital se diera en meses. Se dio una acelerada adopción digital en el teletrabajo, la telemedicina, en todas las actividades de comercio. Así que aprovechemos las ventajas que nos ha dado esta acelerada digitalización para que podamos seguir avanzando, porque también florecieron muchos negocios y muchas empresas se dieron cuenta que tenían manera de hacer delivery, si no tenían una presencia en un mapa, que tenían que existir ahí para tener sus horarios de entrega. Y yo creo que es muy importante que aprovechemos el crecimiento que hemos visto, digamos, exponencial de muchas de estas plataformas. Así que este empujón que nos dio COVID, que nos lleve a pensar en modelos innovadores para la recuperación económica de la región que tanto se requiere. Sin más, como introducción, desde la presidencia de la Comisión de Economía Digital aplaudimos poder colaborar con este tipo de esfuerzos que impulsan la innovación abierta y estamos seguros de que van a ser sumamente fructíferos. Les dejamos a continuación con los siguientes participantes, quienes les van a explicar mucho mejor la forma de proceder, pero yo le agradezco muchísimo a ICC la oportunidad de haber compartido estas palabras. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos y estamos en contacto para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Lina. También para Jessica y Laura. Nosotros muy felices de poder, desde aquí, desde Mind the Bridge, poder compartir con ustedes esta presentación. Mi nombre es Giovanni Martínez, yo soy el líder de las operaciones de Mind the Bridge en Latinoamérica. Nosotros, como saben, vamos a estar hablando un poquito más del Open Innovation y de cómo sus compañías pueden seguir maximizando
los beneficios de esta estrategia. Entonces, aquí rapidito, recordando un poquito de la agenda, vamos a tener un videito de Julian Casum, representante de la Cámara de Comercio Internacional. Después nuestro CEO Marco Marinucci se irá en detalles sobre el Open Innovation y mi compañero Daniele hablará un poquito más del Corporate Startup Star, que es el premio sobre innovación. Entonces, aquí le pongo el videito rápido de Julian. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Julian Casum de la sede de la ICC, Cámara de Comercio Internacional en París. Quería darles la bienvenida a este seminario digital sobre innovación abierta, resultado de la colaboración entre ICC y MinderBridge, una entidad a la vanguardia de la cooperación entre empresas y startups. Hoy escucharán a expertos mundiales en el campo de la innovación abierta y las formas en las cuales podemos ayudar a difundir las mejores prácticas internacionales para apoyar a los startups en distintas regiones del mundo. La colaboración entre la ICC y MinderBridge nació dentro del marco de los Centros de Emprendimiento de ICC, un nuevo programa mundial destinado a movilizar a la próxima generación de emprendedores. A través de estos centros, la ICC trabaja con sus comités nacionales, las cámaras de comercio locales y otros campeones regionales para ofrecer los mejores programas de formación y conectar los empresarios con nuestra red mundial. Los primeros centros se pusieron en marcha en Estambul y Beirut en 2020, cubriendo Asia Central y el mundo árabe. Queremos ahora poner en marcha nuevos centros en países como Colombia, Kenia, Marruecos y Indonesia, entre otros. Y en abril establecemos nuestra presencia en África, en Nigeria y Ghana. Los centros reflejan en gran medida la misión de la ICC de hacer que los negocios funcionen para todos, todos los días, en todas partes, capacitando a las personas para que se conviertan en emprendedores y creadores de empleo. Los centros abordarán 4 ejes: inspirar a los futuros emprendedores, digitalizar a las pymes, escalar las startups y promover el emprendimiento inclusivo. Es evidente que los startups y scale-ups son una fuente clave de innovación y los motores del cambio en muchas industrias. A través de nuestra colaboración con MinderBridge, tenderemos un puente entre las empresas y las startups y las ayudaremos a emprender un camino de cooperación en el que todos salgan ganando. Las buenas prácticas que van a compartir hoy, así como la invitación para que las empresas de sus países postulen para la próxima edición de los premios mundiales de la innovación abierta, los Corporate Startup Stars, que organizaremos al final de este año. Quiero dar un agradecimiento a la red de comités nacionales de la ICC por haber organizado estos talleres digitales en más de 20 países y en 5 idiomas diferentes. Ahora le dejo en las buenas manos de sus representantes locales de la ICC y de nuestros amigos de MinderBridge. Les deseo un día muy productivo. Muchas gracias. Hola, buenos días a Bueno, aquí entonces le paso la palabra a Marco para que sigamos entonces discutiendo un poquito más de la innovación. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a los amigos de ICC en México y en París. Yo, Marco Marinucci, soy el fundador y CEO de Google. Mi tarea aquí es contarle un poco el contexto de donde trabajamos como empresa MinderBridge y compartir unos datos que sacamos del último reporte de Best Practice, de las buenas prácticas de innovación abierta, de Open Innovation. Entonces, la idea es compartir unos macro trends que como empresa tratamos en los últimos meses y luego dejar la palabra, enfocarnos un poco más en el premio de Corporate Startup Stars. Entonces, 2 palabras sobre nosotros, quiénes somos. Somos una empresa de innovación abierta que en los últimos 15 años, algo más ahora, empecé la empresa en 2007. Empezamos a trabajar como puente de verdad del mundo de la innovación entre startups o startups más maduras, scale-ups, y ahora en los últimos años empresas más maduras que buscan innovación, que buscan resultados y ofertas de productos que startups pueden compartir para integración o
o inversión. Entonces, esta es nuestra historia. Yo empecé de nuevo, acabo de conocer ahora a Lina. Yo también estaba en Google en los años de Scale Up. Empecé en Google al principio de 2005. Hablaremos un poco del contexto de Silicon Valley, no solo como cuna de la innovación, pero eso ha sido una gran escuela, efectivamente, para ver cómo de verdad la innovación disruptiva puede crecer y crear empleo y impactar la economía en escala. Entonces, hoy en día, si vamos a la próxima slide, esos son algunos de nuestros números. Tratamos por lo menos y filtramos por lo menos 5,000 startups cada año y algunas de esas las aceleramos aquí en nuestra Innovation Center de San Francisco. Somos un operador de la red de innovación, entonces nuestros partners son de una parte socios inversores, así como por supuesto empresas más maduras. Nuestro ADN es la innovación, así que nacimos, así que seguimos nuestro enfoque de desarrollo. Somos vertical agnostics, o sea, la empresa que ayudamos, que tratamos, vienen de varias industrias, de la energía, oil and gas, cyber, clean tech, de verdad. Todas las industrias hoy en día necesitan integrarse con temas de innovación. Nuestro headquarters, cuartel general, está aquí en San Francisco, pero de hecho somos una empresa muy enfocada en internacionalización. Tenemos en la próxima slide, lo vemos, oficinas en varios países, aquí en California, San Francisco, Los Ángeles, pero varias en directa o a través de socios, de partners en Europa y en Asia. Nuestra actividad de verdad como soporte al Open Innovation Strategy de las grandes empresas es de cubrir todas las varias fases de soporte de lo que llamamos el Innovation Journey, o sea, desde el principio, el setup, el análisis, hasta el execution y la medida de los efectos de la actividad de integración de las grandes empresas con startups. Eso es lo que hacemos como negocio. Ahora, algunos datos más sobre nuestra actividad y nuestra partnership con ICC. Creo que Julian lo contó bien. Hay 3 áreas de actividades que estamos tratando conjuntamente. Bueno, Corporate Startup Stars es el enfoque de esta presentación, entonces les daremos más detalles en un rato. Los centros de entrepreneurship es algo que Julian mencionó, que es particularmente importante porque es crear un contenedor donde el empuje a la innovación y al emprendimiento se pueda organizar desde varias regiones. Además, estamos organizando conjuntamente lo que llamamos Scale Up Summit. Scale Up Summit son encuentros, y vamos a la próxima slide, donde cada 3 meses creamos un encuentro de los fundadores de las scale-ups, startups más maduras y la empresa de gran tamaño que están buscando servicios y respuestas de los innovadores de early stage. Entonces creamos este ecosistema que se mueve además en varios centros geográficos. Eso es el programa, por ejemplo, de este año. En el 2021 acabamos de terminar nuestro summit en Oriente Medio, en Israel. En mayo lo haremos en Europa. En junio estaremos en Corea. En septiembre lo organizaremos aquí en Silicon Valley. En diciembre, además con ICC y como parte final también de Corporate Startup Star, tendremos un Scale Up Summit en París. Entonces, todos los que están aquí conectados son invitados a participar. Eso va a ser
es una mezcla entre on-site y online. Los últimos 3 o 4 han sido 100% online, pero esperamos en los próximos de tener una mezcla entre digamos, las dos opciones. Ahora empezamos con el tema de Best Practices de Open Innovation. Lo que les voy a contar en las próximas 4, 5, 6 slides son datos que pueden descargar de este report que he puesto aquí. Tienen un enlace aquí y directamente luego vamos a compartir esta presentación, así que no tienen que tomar datos. Pero eso es uno de los reportes que como empresas publicamos de manera gratuita constantemente. Esto en particular ha sido creado con los datos del Corporate Startup Star, de la aplicación de Corporate Startup Star del año pasado, del 2020. Entonces son datos nuevos de cómo las grandes empresas, aquí estamos hablando de más o menos 100 grandes empresas, nos han compartido sus datos internos de cómo están organizados hoy en el tema de Open Innovation. Entonces, le voy a pasar algunos datos. Bueno, el primero que le voy a contar es una actividad que organizamos desde hace 6 años, por lo menos en la medida del Corporate Startup Star, o sea, con el empuje de medir los resultados de Open Innovation. Entonces, hemos constatado nosotros que hay varias eras del mundo de Open Innovation. Por supuesto, hay algunas regiones del mundo donde el tema de innovación abierta acaba de empezar y otros donde la innovación abierta lleva ya 15 años y empieza a ser más madura, y además los KPIs que se van buscando como resultados de la innovación abierta son diferentes. Entonces, esta fase de evolución es una fase que estamos trazando nosotros también y, digamos, ha empezado con el enfoque puramente de marketing, de comunicación, el hecho que las empresas de gran tamaño empezaban a comunicar su intención de estar cerca del mundo de la innovación, el mundo de las startups, a través de concursos, a través de eventos, a través de comunicación. Ahora, el enfoque se ha mudado ya en actividades de colaboración colaboraciones reales. Entonces, los KPIs se han mudado también en cuántas son las integraciones que se están haciendo en la empresa con actividades de startups, que sean integración o que sean inversiones o cualquier tipo de actividad conjunta. Ahora, en las empresas más avanzadas que empezaron tema de Open Innovation desde hace tiempo, empezamos a entrar justo en lo que llamamos la era de los resultados. El tema de Open Innovation ha subido a las altas prioridades del top management. Entonces también los KPIs que los top management están buscando y esperando son los resultados en más revenues o top line o bottom line, más revenue o eficiencia mejor. Entonces, este proceso de evolución también de medir cuáles son los resultados de esta integración es algo que vemos en nuestra actividad diaria mudando y avanzando. Si vamos a la próxima, el primer dato que voy a compartir es que la unidad en la organización interna de la unit de Open Innovation es algo que es relativamente nuevo. Ahora, en las próximas slides le voy a pasar los datos de 2 grupos diferentes de empresas que han contestado esos cuestionarios. Los que llamamos Corporate Startup Stars, o sea, las 15 empresas más avanzada en los temas de innovación que ganaron un premio, y las próximas 15 empresas, lo que llamamos de Open Innovation Challengers, o sea, las empresas que están subiendo en el ranking de Corporate Startup Stars, pero no son todavía en los top.
Entonces, a ver también la diferencia entre los que están trabajando desde hace más tiempo con el grupo que sigue es interesante. Y aquí, por ejemplo, vemos los datos de cuántos años lleva la unidad, si tiene la empresa una unidad de Open Innovation dedicada, cuántos años tienen. Y en los más avanzados, en Corporate Startup Star, casi el 60% de ellos tiene una unidad dedicada de Open Innovation desde hace más de 5 años. Y así ven como los demás, poquitos tienen una unidad de Open Innovation que se ha creado en los últimos 2 o 3 años. Entonces, de nuevo, es algo que vemos que está cambiando en la industria. Si seguimos, uno de los temas más interesantes, próxima slide, es que no hay una única manera de hacer Open Innovation. Eso creo que es la única cosa que nos queda clara. Hay varias maneras, hay varias modalidades que cambian con el tiempo y la manera de medir los resultados cambian con el tiempo. Eso también es nuestro esfuerzo como empresa de identificar cuáles son los trends y cuáles son las medidas de integración con el mundo de startups. Y aquí hemos puesto lo que pensamos ser el toolbox por lo menos de 2020. Entonces, esos son algunos ejemplos, se los voy a contar, de integración, de tener actividades de Open Innovation en la gran empresa. El primero es tener una antena, o sea, tener la idea de tener una parte de la empresa que tenga bajo gestión el trend exposure, o sea, ver de dónde viene la innovación más interesante y ser físicamente más cerca de esta innovación. La segunda actividad es tener programas de intrapreneurship, o sea, empujar la cultura empresarial en los empleados mismos. Eso se hace en varias modalidades. Una de las más común es de tener call for ideas, por ejemplo, en los varios units de la empresa. Entonces, eso es un proceso que ayuda a la cultura de empresa, de empresarialidad interna, pero también empuja las nuevas ideas que luego se pueden convertir, aquí vamos en el punto 3, en Innovation Lab, una aceleradora que puede traer ideas internamente de los grupos de trabajo, pero también de fuera, a través de integración con otras aceleradoras independientes o a través de Venture Builders. Esta integración ahora se va bajo el nombre de Venture Client. Eso es el modelo de integración que ve digamos, el desarrollo común de soluciones a través de una integración. Los que se va a medir allá son el Proof of Concept, POCs. Entonces allá también es importante tener un canal prioritario en la empresa para hacer este tipo de partnership. La partnership que las empresas de gran tamaño están acostumbradas son con empresas de tamaño similar y mucho menos con empresas de 2, 3, 4 o 5 personas, ¿no? Donde la historia y revenues y todos los procesos tienen que ser mucho más rápido y mucho más flexible. Entonces allá es otra manera de medir la eficiencia de actividades de Open Innovation. El número 5 es la pura inversión. Entonces hay varias empresas, y aquí tenemos unos datos que empiezan a tener lo que se llama Corporate Venture CVCs, Corporate Venture Capital, o sea, un fondo en la empresa que se ha dedicado a la pura inversión en equity de las startups, que puede ser independiente o puede ser, como se dice, off balance. El último punto es lo que, digamos, es la integración por excelencia, la fase más avanzada de integración, que es la adquisición. Entonces, de nuevo, la adquisición de grandes empresas es diferente de la adquisición que se hace de startups. Entonces, allá, de nuevo, hay best practices que son importantes poner en marcha. Y de nuevo, la empresa que están más avanzada, los top del Corporate Startup Start, tienen una actividad también, una mezcla de todos los puntos que ven aquí, donde también la parte de adquisición es una parte importante.
Entonces, eso es lo que llamamos el toolbox. Si vamos a la próxima slide, algunos datos, se lo voy a pasar de manera muy rápida y luego si están más interesados en las technicalidades, les invito a bajar, a descargar el reporte que tenemos en nuestro sitio. Eso es unos datos justo del año pasado, como el crecimiento de lo que llamamos Innovation Labs o el modelo de Venture Builders. De nuevo, comparados entre Corporate Startup Stars, o sea, los primeros 15 y los próximos 15, a ver cuántos de esos tienen su aceleradora propia en el 2020, 44%. O una combinación entre una aceleradora propia y un third party accelerator. Casi nadie no tiene, efectivamente, de los corporate startups, todos tienen por lo menos una respuesta en el tema de Innovation Labs interno o como híbrido. Si vamos a la próxima, eso es un tema que tocamos, Lina creo que lo mencionó también, es el tema de estimular una cultura de emprendedorialidad. Y eso, de nuevo, es el resultado de respuesta del cuestionario del año pasado. De nuevo, ven cómo es importante, cómo los Best Performer, Corporate Startup Stars, tienen bien claro que es particularmente importante encouraging, empujar la emprendedorialidad interna también, o sea, empujar procesos de emprendedorialidad interna. Y ya se ve la diferencia entre los primeros 15 y los 15 que siguen, donde hay un mixto, ¿no? De algunos que piensan que es encouraging, importante, sino también es una parte que piensa que todavía en la empresa hay procesos que paran el sentido de emprendedorialidad de los empleados. Si vamos a esta slide, eso es de nuevo otro punto importante, lo contamos, creo que Jessica y Lina lo contaron en la introducción. Es fundamental estar cerca del área geográfica donde las cunas de la innovación se están moviendo. Eso no son constantes. Por supuesto, Silicon Valley e Israel son dos de las más importantes, es más proficuas. Entonces aquí ven, por ejemplo, estadística pura, los primeros 15 de los ganadores del año pasado, casi todos tienen una antena, una presencia física también, independientemente de dónde están geográficamente, pero tienen una antena en Silicon Valley y en Israel al mismo tiempo, menos los próximos 15. Entonces se ve que eso es un proceso de maduración también, ¿no? De tener como parte del grupo de Open Innovation algunas personas que empiezan a estar cerca de centros internacionales de innovación. Pero no son solo Silicon Valley y Israel que son importantes. Vamos a la próxima. Hay también un empuje importante a otros, lo que llamamos Emerging Worlds Innovation Hotspots. Eso están cambiando, también con el año pasado ha sido un empuje importante de los cambios también geográficos, de donde se empiezan a tener una concentración más alta de innovadores. Pero esas son algunas de las opciones, algunas de las empresas que han contestado entre los top performers, donde tiene también antenas, porque quienes están cerca de la innovación que se está creando en China, en Dubái o en Singapur, por ejemplo. Por último, esos son datos, no voy en los detalles, pero eso hace parte de nuestro proceso, de nuestra actividad, lo de medir cuál es el outcome de lo que llamamos ecosistema de innovación. Y sin entrar en todos los detalles, pero eso es en nuestra metodología. Aquí comparamos, por ejemplo, ecosistemas diferentes. Algunos son países, otros son regiones como Silicon Valley, otros son continentes, o para darle una idea de cómo, si empezamos a medir el outcome de ecosistemas que se puede medir.
Entonces aquí en la lista tiene el número de scale-ups, o sea, la capacidad de cada ecosistema de crear startups que son más maduras. En nuestra definición, scale-ups son empresas, son startups que han levantado por lo menos $1 millón de capital. Y luego hay otras líneas, lo que llamamos super scalers y super scalers, que han levantado $100 millones o más de $1.000 millones. Y la totalidad de capital raise en innovation en estas regiones. Y además lo que llamamos el scale-up density, investing ratio and density ratio. O sea, cuál es la probabilidad de una startups en esta región de encontrar capital y cuánto es la densidad comparada a la población de scale-ups, o sea, de startups más maduras. Aquí pueden ver ustedes directamente cómo estos números son dramáticamente diferentes, ¿no? En áreas como Israel y Silicon Valley, donde toda la economía es la economía de la innovación, comparados a otra geografía, además, grandes o continentes como Europa, que tiene como continente los números menos de toda una región de 100 kilómetros como Silicon Valley. Bueno, si nos vamos en las próximas slides, los últimos 2 o 3 datos, justo para darle alguna idea de lo que son, primero, las buenas prácticas, sino también algunas de las preguntas que en el cuestionario de Corporate Startups preguntamos. Eso es lo que llamamos cómo medir el deal flow. Entonces, la idea es de cuántas startups la empresa filtra cada año. Y de nuevo, a la parte izquierda ve los números de Corporate Startup Start, de top performers, comparados a los próximos 15. Entonces, ven que los top performers manejan por lo menos entre 1.000 y 2.500 integraciones o screening de startups en el mundo cada año. De esos, ¿cuánto va a filtrar? O sea, de cuántos de esos pasan la fase sucesiva próxima, son 250 en el caso del Corporate Startup Start, mucho menos en el caso de los próximos. De cuántos de esos por fin se integran, son 50 en el caso de los Best Performers, y cuántos de esos tienen luego una colaboración a largo plazo, son 20. Entonces eso, de nuevo, estamos mirando los top performers que tienen un funnel de 2.500 para empezar, para tener 20 empresas, 20 startups con quien tener una relación de inversión o de largo plazo. Entonces son números importantes que requieren inversión y requieren un equipo que pueda hacer ese tipo de trabajo. Y eso es lo que cuenta la próxima slide, o sea, cuál es en este proceso, cuáles son los recursos que se necesitan en las varias fases, eso como ejemplo, y cuánto de eso puede ser hecho internamente o con partners fuera. Entonces, el punto importante aquí es ver que cada recurso utilizado para hacer scouting necesita luego 5 veces los recursos para hacer la parte de implementación. Entonces, esto funnel es importante organizarlo de una manera que el deal flow que nos entra luego pueda tener seguimiento. Alguna parte de filtro, de matching, etcétera, de due diligence puede ser hecho con otras empresas que las pueden ayudar. La parte fundamental es la parte del engagement e implementación, donde los recursos tienen que ser obviamente de la empresa misma, o sea, de la corporate. Eso es lo que tarda más tiempo. Bueno, con eso, lo último que le voy a contar es que también un punto importante es en la identificación de cuáles son los procesos y las actividades en innovación abierta, es también el horizonte temporal. Entonces, en el toolkit que vimos antes, los horizontes temporales que vamos a considerar son diferentes. Entonces, aquí en jergo
de empresa, H1, H2, H3, son los horizontes temporales donde las empresas se enfocan y según del enfoque, obviamente, los procesos y las actividades de integración y filtro son diferentes. Entonces, H1 es típicamente el enfoque del día a día, del current need, lo que necesitamos hoy. Y allá las actividades que se hacen son de selección, de scouting, de beauty contest, como lo llamo, o sea, buscar empresas, startups que nos puedan ayudar hoy en nuestra actividad de hoy. Luego hay el horizonte temporal, lo que llaman Industrial Plan, el H2, lo que va a ser el próximo desarrollo de la empresa. Y allá hay un tema de validación, de scouting en áreas que no son las áreas típicas de actividades de hoy en día. Y luego hay el horizonte temporal del exposure, del H3, o sea, lo que puede ser el futuro de nuestra empresa, o sea, el revenue generation que hoy no tenemos. Piensen, por ejemplo, en la empresa de oil and gas. El enfoque de la empresa de oil and gas es que tienen que tener un plan por H3, porque saben que su futuro va a ser diferente. Entonces, en esta fase, por supuesto, las medidas, las acciones que pueden poner en marcha son proporcional a este tipo de enfoque. Entonces, Future Directions, allá es donde se enfoca el Corporate Venture Capital, ¿no? O el Market Research. Empezar a ver áreas totalmente futuras que hoy no son en nuestro enfoque de industria, pero tienen que ser una de las oportunidades de desarrollo futuro. Bueno, con eso creo que hablé ya bastante. Pasamos ahora al tema de Corporate Startup Star y voy a pasar la palabra a mi colega Daniele. Antes de eso, creo tenemos un video que le explica un poquito el proceso y lo que ha pasado el año pasado. Entonces, gracias, Giovanni, se lo podemos poner en marcha. Full screen. Good evening from San Francisco, California. Hi Marco, hi everybody, and welcome to Europe. We couldn't be more humbled to host such a global celebration of the best in class. Hey guys, how are you? We want these next levels of entrepreneurs to be the next generation of business people, and we want them to find their home with the ICC as they look for their new opportunities in the world. I'm really happy to have the opportunity to take the floor in front of you today and to open that Corporate Startup Stars Award today. We have to lay the emphasis on the example of success in the collaboration and the cooperation between the big corporates and the startups. Hello everybody, hello world. We have a global jury that really represents excellence and diversity. So we decided to ask some heads of innovation of some of the larger corporates to help us encapsulate the full meaning of open innovation. Building something new together with a shared purpose. Motto for our company is Invented for Life. For me, open innovation is outside-in thinking, collaboration, and win-win outcomes. We have different categories that we use to categorize open innovation, and we will use tonight to award the most interesting companies. All I can say is these mid-cap stars are going to be all in the FTSE and the Fortune 500 very soon because they're doing such great work in innovation. Let's start on what we call the 25 Open Innovation Challengers. And now we are going to see what are the 2020 Corporate Startup Stars. Now, the top 3. Thank you. Thank you very much. Thanks to everybody. I hope you enjoy it, and we'll see you next year. Ojalá en París. From San Francisco, California. Yo creo que una vez ya. Bueno, gracias Marco, gracias Giovanni. Primero que todo, yo soy Daniele, estoy en
Barcelona. Yo también viví unos años en San Francisco, me mudé justo antes del confinamiento en el marzo pasado. Y bueno, soy team lead aquí y gestiono proyectos internacionales como esto con la International Chamber of Commerce y también algunos de nuestros proyectos de innovación con clientes corporates. Bueno, como decía Marco, ¿por qué empezamos a hacer esto? Primero que todo, porque hay diferentes maneras de hacer Open Innovation y hace 6 años nosotros empezamos a estudiarlas, todas las empresas mejores del mundo que la hacen y ver cómo la hacen y cuáles son como, bueno, yo decía al principio la secret sauce de Silicon Valley, ahora hablamos de la secret sauce de la colaboración entre corporate y startup, ¿no? Claramente. Y, por ejemplo, lo bueno que hay por los participantes también es que el año pasado ganaron Mastercard, BP y Bosch, como vimos, pero claramente nosotros podemos compartir, ellos también compartir en sesiones que tenemos con los participantes y luego con el report y tal, cuáles son las medidas mejores para hacer innovación abiertas y colaboración con startup en general. Bueno, para empezar, esta es como la matrices que siempre utilizamos en Corporate Startup Star y creo que Giovanni había una slide antes de esa, donde hay las partes principales de del cuestionario. Esos son datos que nosotros pedimos a todas las empresas que aplican, claramente de forma anónima, de todas las empresas y que nosotros utilizamos para, bueno, tener un poco más de contexto sobre la empresa, sobre los revenues, profitability, por ejemplo, y cuánto invierten en R&D y otras cosas similares, pero sobre todo cuáles son las cosas internas que son propedéuticas a hacer innovación abierta. Por ejemplo, si hay un Chief Innovation Officer o un Chief Digital Officer o si a nivel ejecutivo hay personas que son encargadas de innovación y luego si hay estructura de team de innovación abierta y si no, dónde está la innovación dentro de la empresa, si está en marketing o en el departamento de R&D y también cuáles son los KPIs y los procesos e incentivos también para las personas para hacer innovación abierta y claramente si los empleados son estimulados a hacer entrepreneurship, o sea, crear empresas o nuevos productos o servicios dentro de la empresa, primero que todo. Y luego todo lo que llamamos parte external, que son, por ejemplo, la exposure, o sea, cuántas startups una empresa ve en cada año y en cuál es el ecosistema, por ejemplo, si es solo en México, en este caso, o si también en Estados Unidos, en Israel, en Europa, y cuánto largo el enfoque en hacer scouting de startup. Y también se tiene, claramente, como decía Marco, una de las diferentes medidas de innovación abierta, que son tener un corporate accelerator, si tiene un venture builder para crear empresas y startup y en general productos de tecnología, y luego otra cosa como la inversión en startup y también adquisiciones. Y ahora sí, Giovanni, si podemos cambiar la slide, gracias. Perdón. Y cuando ya tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es ver cuáles están, bueno, en la parte de abajo hay todo lo que son la parte externa, o sea, accelerator, inversión, acquisiciones, y en la parte a la izquierda hay lo que es interno. Entonces, claramente Corporate Startup Stars estarán en alto a la derecha y también a cada empresa le podemos decir dónde está en esa matriz y ver también cuáles son los pasos necesarios para ir a un Corporate Startup Stars, que es lo que vamos a ver después. Y Johnny, si puedo cambiar slide. Bueno, aquí no se ve súper bien, pero lo que queremos decir aquí es que para cada perfil tenemos como una identikit, o sea, los Corporate Startup Stars son las corporaciones que en general tienen programas de entrepreneurship, hacen scouting de startup de manera global, tienen presencia con una antena de innovación en Silicon Valley, Israel y otros ecosistemas de innovación para ver startups de ahí, también los procesos tecnológicos y las nuevas tecnologías que se desarrollan ahí. Y los Open Innovation Challengers, que son los que están un poco atrás, sí que van en Silicon Valley, por ejemplo, para ver startup, pero no tienen una presencia, solo van de vez en cuando. Y también eso nos ayuda a ver cuáles son las diferencias y las medidas principales que
se pueden utilizar, pero también cuáles son los steps necesarios para mejorarse. O sea, si por ejemplo, uno de vosotros aquí gestiona una empresa y en la parte de innovación de la empresa y va a Silicon Valley, por ejemplo, gracias a eso puede ver que las empresas que están un poco más allá en los resultados de innovación abierta tienen una presencia fija con lo que llamamos un Innovation Outpost. Slide, por favor, Giovanni. Bueno, eso aquí claramente son awards y tenemos diferentes awards. Los premios son los de Corporate Startup Stars, que son los primeros 25 del ranking. Las otras 25, o sea, de 26 a 50, son los que llamamos Open Innovation Challenger. Luego, claramente, tenemos premios regionales para Europa, Norteamérica, Latinoamérica, África y Asia, claramente. Y un premio para pymes, que es una cosa que empezamos a hacer el año pasado, que claramente es muy importante porque vemos que hay mucha innovación que viene de pymes, no solo de la empresa más larga del mundo, pero también desde ahí. Y después claramente hay otros que son por categoría, las categorías que vimos antes, o sea, Entrepreneurship, Corporate Accelerator, Inversión, M&A y todas las otras. Aquí también hemos, bueno, claramente la Midcap Star fue Da Vivienda, que es una empresa de Latinoamérica, y hubo mucho también de esa área geográfica en la parte de Open Innovation Challengers y Stars también. Y seguimos, Giovanni. Bueno, esto también es lo que me refería antes. O sea, luego que hacemos toda la análisis de los datos que recibimos, y claramente otra vez de forma anonimizada, vamos a ver sobre todas las categorías. Una empresa, por ejemplo, eso es un Open Innovation Assessment que es una empresa particularmente. Y aquí, por ejemplo, esa empresa había una buena estructura interna, pero le faltaba algo, por ejemplo, en la parte de aceleración de startup, que probablemente no tenía como un intake de startup a nivel global. Y también, por ejemplo, muchas veces vemos que las corporaciones que desarrollan esos programas se concentran demasiado en startups pequeñas y no en esas que pueden tener un volumen de negocios muy alto. Y por ejemplo aquí, bueno, tenemos eso con los colores diferentes. Por ejemplo, Outpost no es verde como la parte de inversión, y eso, por ejemplo, es porque esa empresa no tenía una presencia en la parte del mundo donde se hace más innovación, que son, por ejemplo, Silicon Valley, Israel, o puede ser Hong Kong, Tokio, también que depende en la vertical del sector industrial de la empresa. Pero luego, cuando hacemos todo eso, eso es solo una parte del assessment que damos de forma gratuita a todos los aplicantes, un report de unas páginas con insights punto a punto, cómo será posible mejorar en todas las partes y ir a hacer un día una star como las otras que ganaron. Y bueno, Giovanni, si quieres decir unos detalles finales aquí sobre los awards. Sí, claro. Muchas gracias, Daniel, y también a Marco. Bueno, creo que se resumió, se pudo tocar muchos temas, pero lo importante de esto es que entiendan que el proceso es bien sencillo. Es una aplicación única por compañía, donde se hace un formulario. Algunas de las preguntas son generalmente de información ya pública. ¿Quién es la persona que lidera las operaciones de innovación? ¿Cuáles son los casos exitosos entre colaboración entre la compañía y el startup y así? Entonces, es muy friendly en ese sentido el tema de la aplicación. El deadline es el 20 de junio. Yo aquí perdón. Bueno, déjenme. Ya aquí después de este slide, le voy a presentar mi email para que puedan enviarme cualquier información si tienen alguna pregunta sobre su participación. Pero lo importante es que sepan que este no es un premio solamente para corporaciones extremadamente globales, sino, como pudieron ver, estamos viendo mucha participación de Latinoamérica. Queremos más presencia de México, queremos
que aprovechen esa oportunidad, esa experiencia que tienen ustedes y la pongan allá afuera. Tuvimos a Cemex el año pasado, pero sí queremos más. Entonces, Colombia tuvo una muy buena participación el año pasado, también Argentina, Perú. Entonces, queremos también esa participación de ustedes. Y aquí seguido le vamos a dejar un videito para finalizar el tema del Corporate Startup Start y con un poquito de una musiquita para ir cerrando. Bueno, entonces también, como Marco mencionó, están invitados para lo que le llamamos los Scale Up Summits, una muy buena oportunidad para conectar con corporaciones, con startups. Entonces, nuestra siguiente presentación será en Europa el próximo mayo. Hasta ahora será totalmente online, así que eso facilita un poco el tema de la integración. Pero más que invitados, nosotros usualmente tenemos algunos de los challenges, de las necesidades que tienen las corporaciones que colaboran con nosotros, y nosotros ayudamos a encontrar startups que vayan en la línea de sus necesidades y se logra esa integración. Así que si tienen alguna otra preguntas, por favor, no duden en contactarnos. Nos encantaría, como le mencioné, tener más participación de empresas mexicanas. Nosotros sabemos que ustedes tienen la capacidad para echar la carrera. Entonces, más que bienvenidos y aquí a su orden. Bueno, gracias Giovanni. Y bueno, si alguien tiene unas preguntas sobre todo lo que presentamos o en general sobre los premios, bueno, aquí estamos para responderles. Cualquier pregunta que tengan, por supuesto, no duden en prender sus micrófonos. La verdad es que es bien importante que como México participemos. Participamos pocas empresas mexicanas el año pasado y como ya se mencionaba, la verdad es que tenemos la capacidad de participar más. Así es que no sé si alguien tenga preguntas, que con todo gusto, aprovechando que están los organizadores, podamos aprovechar su conocimiento. Pedro Rodríguez tiene una pregunta. Pedro, adelante, por favor. Si gustas prender tu micrófono y hacerla con toda confianza. Muchas gracias, Jessica, Laura. A todos los expositores y al fundador de la empresa igual, muchas gracias. Mi duda la quiero plantear muy básica. Tenemos una empresa, somos socios de ICC desde hace mucho tiempo y tenemos un Law Tech Fund, que es una empresa que desarrolla tecnología y tenemos 4 aplicaciones. Las 4 las creamos como startups. Las creamos independientes, con sus propios presupuestos y con objetivos específicos. Tratamos de que sean escalables a nivel global. 2 de ellas. Una tiene que ver con búsquedas, solicitudes y renovaciones de marcas a nivel mundial. Iniciamos la pandemia con 20 países y ahora damos servicio en 50. Esto lo digo no con ánimo de vender ni promoverlo, lo digo como una duda. Es este tipo de creaciones mexicanas con base en escalabilidad global o que buscan tener escalabilidad global, ¿pueden ser sometidas a esto o estamos buscando otro tipo de soluciones o de startups? Sería mi pregunta. Bueno, ¿usted se refiere, Pedro, al tema del premio o el tema en general del Open Innovation?
en general, porque mi empresa o la empresa de la cual soy socio es una firma de abogados que generamos propiedad intelectual e invertimos en nuestras propias startups. Y ahora, al tener 4, creemos que podríamos acceder a participar con ustedes de manera general o para el premio, pero no sabemos si estamos en el nivel correcto. En la edición pasada nos dimos cuenta que no estábamos en el nivel correcto porque era para empresas globales. En este caso, que se abre a startups, creemos que podríamos trabajar o promoverlas o entrar. Sí, bueno, entonces en ese caso, sí le invito a que aplique. En esa, como le mencioné, es una aplicación única. Entonces nosotros, basado en esa información macro, realmente hacemos la comparación con los otros competidores. Entonces ahí hacemos un ranking automáticamente de cuáles son las mejores prácticas que ustedes pueden tener en comparación con las otras compañías que están presentes, y ahí entonces sabemos, digamos, si ustedes califican para uno de los premios, y si no, de todos modos, es una muy buena oportunidad para ustedes recibir el tema del asesoramiento. Como mencionó Daniele, nosotros entregamos de manera gratuita, sin ningún tipo de interés, un reporte donde se muestra su comparación con otras compañías que participan. Entonces, también le hacemos 2 páginas con nuestras recomendaciones, nuestros insights sobre cuáles son los mejores pasos a seguir para ustedes para poder poner en práctica el Open Innovation y así entonces seguir desarrollándolo dentro de su firma. Entonces, aunque, digamos, en cualquier caso de que no ganen un premio, de todo modo tienen una ganancia, que es ese resultado. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, también la pueden escribir en el chat y nosotros lo leemos. Pues pareciera que no tenemos preguntas, pero por supuesto les vamos a enviar toda la información que nos compartieron aquí nuestros amigos de Mind the Bridge para que puedan considerar participar e incluso difundir. Si ustedes conocen de proyectos o emprendimientos que valga la pena que sean premiados y que deberían de someterse a la consideración de Mind the Bridge, no duden en hacerlo. Si está de acuerdo Mind the Bridge, yo creo que vale la pena, Lau, que incluyamos en nuestro boletín electrónico este webinar para hacerle más difusión y que pueda llegar a más públicos, porque estamos seguras, como ya lo mencionaban ustedes, que hay emprendimientos mexicanos que vale la pena que sean conocidos y que inspiren hacia lo que debemos de hacer en el futuro y que de alguna manera, como decíamos, lideren la recuperación de nuestro país después del COVID. Sí, claro. Nosotros le vamos a estar compartiendo esta misma presentación. Entiendo que la cámara también le hará llegar el video y así entonces nos mantenemos todo con la misma información. Pero como les mencioné, voy a escribir aquí rapidito en el chat mi email. Por favor, cualquier otra pregunta. Yo sé que a veces uno durante la presentación no le llega nada a la cabeza, pero después sí. Entonces, por favor, envíenme una notica y con gusto les respondo cualquier inquietud. Muchísimas gracias, Giovanni. Ya vimos tu correo electrónico. De todas maneras, nosotros vamos a poner sus datos de contacto cuando saquemos la convocatoria para que cualquier cosa se acerquen con ustedes. Muchísimas gracias a todos por participar y ustedes en la Cámara de México por organizarlo. Un placer. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su participación. Chao. Saludos. Bye, bye. Gracias.